Si creciste escuchando que el dinero es cosa de gente ambiciosa, que la pobreza es señal de humildad o que Dios prefiere que sus hijos vivan con lo mínimo, prepárate para cambiar tu perspectiva. La verdad es que muchas personas interpretan mal lo que dice la Biblia sobre la riqueza y terminan viviendo con limitaciones financieras debido a creencias distorsionadas. Pero, ¿realmente Dios quiere que seas pobre? ¿O hay un propósito más grande detrás de la prosperidad? La respuesta puede sorprenderte. A lo largo de la historia bíblica vemos a hombres de fe que fueron increíblemente ricos. Abraham, Job, Salomón, prosperaron porque supieron administrar sus finanzas con sabiduría y usaron su riqueza para cumplir un propósito. Entonces, si la Biblia muestra que la riqueza y la espiritualidad pueden ir de la mano, ¿por qué tantos siguen creyendo que el dinero es malo? El punto no es solo ganar dinero, sino entender los principios divinos sobre cómo utilizarlo. Muchos viven atrapados en creencias que les impiden alcanzar la libertad financiera que Dios desea para sus hijos. Otros creen que con solo orar, el dinero caerá del cielo, olvidando que la fe y la acción deben ir juntas. La verdadera prosperidad va mucho más allá de simplemente acumular bienes. Implica sabiduría, propósito y generosidad. ¿Y si te dijera que existe un camino para generar riqueza sin culpa, sin codicia y en total alineación con los principios de Dios? Sí, hay una manera de prosperar sin comprometer tu fe. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. Hay una enseñanza antigua, pero poco comprendida. La verdadera riqueza no proviene de un cheque de pago, sino de la sabiduría. Salomón, uno de los hombres más prósperos de la historia, no le pidió dinero a Dios, sino entendimiento para gobernar. ¿Y qué pasó? La prosperidad lo siguió. El error de la mayoría de las personas es creer que un salario alto les dará seguridad. Pero quien depende solo de lo que gana cada mes vive limitado, atrapado en un ciclo interminable de trabajo y consumo, sin realmente construir libertad financiera. Quien domina la sabiduría financiera entiende que un empleo es solo un escalón, no la cima de la escalera. La verdadera riqueza proviene de la capacidad de multiplicar los recursos, no solo de recibirlos. ¿Un ejemplo práctico? Piensa en alguien que gana bien, pero gasta todo y no invierte. Sin planificación, cualquier ingreso se esfuma. En cambio, alguien que gana menos, pero usa la sabiduría para invertir y crear múltiples fuentes de ingresos, está sembrando un futuro sólido. El secreto está en la mentalidad y en aplicar el conocimiento. La persistencia también es clave. Muchos se rinden antes de aprender a hacer que el dinero trabaje para ellos. Quienes buscan educación financiera y estrategias de inversión entienden que el éxito no es inmediato, pero sí gratificante. Y aquí va un consejo. Empieza con poco, pero empieza. Lee proverbios, estudia libros como Padre Rico, Padre Pobre y El hombre más rico de Babilonia. Pequeños ajustes en la forma en que administras tus finanzas hoy pueden cambiar por completo tu futuro. El alineamiento con los principios divinos es lo que diferencia la prosperidad pasajera de la riqueza duradera. La Biblia enseña que el dinero es un sirviente, no un amo. Quien comprende esto empieza a ver oportunidades donde otros solo ven limitaciones. Y hablando de oportunidades, hay algo esencial para romper las barreras que impiden a muchas personas alcanzar esta libertad. Muchas personas viven atrapadas en la ilusión de seguridad que ofrece un empleo. Trabajan años, acumulan pequeños aumentos salariales y creen que van por el camino correcto. Pero Salomón nos enseña algo diferente. La verdadera libertad financiera viene de la capacidad de crear, multiplicar y administrar riquezas, no de depender de una única fuente de ingresos. Quienes tienen esta mentalidad no piensan solo en llegar a fin de mes, sino en construir algo duradero,
algo que genere frutos, incluso cuando no estén trabajando activamente. El problema está en la mentalidad que nos enseña la sociedad. Desde pequeños aprendemos que estudiar, conseguir un buen trabajo y ahorrar es suficiente para tener estabilidad. Pero, ¿y si ese empleo se pierde? ¿Y si la inflación reduce el poder adquisitivo? Quienes viven con esta visión limitada nunca experimentan la verdadera libertad. El pensamiento de Salomón es otro. Nos enseña a pensar como inversionistas, como gestores de nuestro propio destino financiero. ¿Quieres un ejemplo? En lugar de gastar todo tu sueldo en consumo, ¿por qué no empezar a invertir en activos que generen ingresos pasivos? La transición a esta mentalidad requiere persistencia y educación financiera. No siempre es fácil desprenderse de la vieja idea de depender únicamente de un salario fijo, pero hay formas prácticas de comenzar: crear un fondo de emergencia, invertir una parte de lo que ganas, estudiar el mercado financiero y buscar fuentes alternativas de ingresos. Salomón observó que quienes planean prosperan, mientras que los que viven sin visión terminan siendo esclavos de las circunstancias. Y esta esclavitud financiera puede evitarse con sabiduría y acción. La gran pregunta es: ¿quieres vivir con miedo a la próxima crisis o deseas crear tu propia estabilidad financiera? La mentalidad de libertad marca un antes y un después. Y para adoptarla, el primer paso es identificar y romper las creencias limitantes que pueden estar frenando tu prosperidad. Una de las mayores trampas de la mente humana es creer que el dinero es la raíz de todo mal. Pero si observamos con atención, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Notas la diferencia? El dinero, por sí mismo, es una herramienta neutral, capaz de hacer tanto el bien como el mal, dependiendo de las intenciones de quien lo use. ¿Cuántas veces has escuchado que el dinero no da la felicidad? En realidad, puede brindar comodidad, oportunidades y recursos para ayudar a otros. La verdadera cuestión es cómo lo manejas. ¿Qué tal cambiar esa perspectiva? Imagina usar tus recursos para invertir en proyectos que beneficien a tu comunidad o para darle una mejor calidad de vida a tu familia. Personas como Bill Gates y Warren Buffett, que usan su riqueza para causas humanitarias, son ejemplos de cómo el dinero, bien administrado, puede transformar vidas. Entonces, en lugar de ver el dinero como un mal necesario, ¿qué tal verlo como una extensión de tu propósito y tu fe? Así como Salomón usó su riqueza para construir el templo, tu prosperidad también puede tener un propósito mayor. Pero para eso es fundamental romper las creencias limitantes que bloquean la abundancia. Muchas personas crecieron escuchando frases como «el que nace pobre muere pobre» o «el dinero no crece en los árboles». Estas ideas crean barreras mentales que limitan su potencial de riqueza. Prueba a cambiarlas por afirmaciones positivas, como «soy capaz de generar riqueza» o «mis habilidades pueden llevarme a la prosperidad». Estos pequeños cambios en la forma de pensar abren puertas a nuevas oportunidades. La fe también juega un papel fundamental aquí. Creer que mereces la abundancia es un paso decisivo. Y aún más importante es alinear tus finanzas con los principios de generosidad y servicio a los demás. Rompiendo estas cadenas mentales, te preparas para descubrir una nueva forma de vivir, donde la riqueza tiene un propósito y el dinero se convierte en un aliado, no en un enemigo. Y es precisamente con esta nueva visión que se puede comenzar a construir una riqueza con propósito. La riqueza sin propósito es como un barco sin timón. Puede moverse, pero no sabe a dónde va. Salomón no acumuló bienes solo para disfrutarlos, sino para cumplir un propósito mayor. La verdadera prosperidad no se trata solo de tener dinero, sino de usarlo para generar un impacto positivo.
Cuando la riqueza se construye con sabiduría y alineada con valores, no solo crece, sino que también multiplica bendiciones. Uno de los mayores errores que cometen las personas es buscar dinero solo por estatus o placer inmediato, olvidando que debe ser un medio para algo más grande. Piensa en las personas que hacen fortuna y poco después lo pierden todo. Muchas veces, esto sucede porque no había un propósito que sostuviera esa riqueza. Cuando tienes claridad sobre el para qué del dinero, las decisiones financieras se vuelven más estratégicas. Un ejemplo, un empresario que usa sus ganancias para expandir su negocio y generar empleo, está creando impacto. Alguien que invierte en educación financiera para su familia está asegurando que las futuras generaciones tengan una relación saludable con el dinero. El dinero puede ser una herramienta poderosa para cumplir responsabilidades y abrir puertas a nuevas oportunidades. Permite ayudar a los necesitados, financiar proyectos transformadores e incluso fortalecer la fe, apoyando misiones e iniciativas sociales. Sin embargo, muchos siguen sin verlo de esta manera porque asocian la prosperidad con el egoísmo. Pero si la Biblia nos muestra ejemplos de hombres ricos y temerosos de Dios, ¿por qué seguir alimentando esta creencia limitante? Cuando se entiende que riqueza y propósito van de la mano, las decisiones financieras cambian por completo. Los gastos se vuelven más conscientes, las inversiones tienen un objetivo mayor y la generosidad se convierte en un pilar de la vida financiera. Y si hay algo que la historia bíblica nos enseña, es que hay innumerables ejemplos de personas ricas que mantuvieron su fe intacta y prosperaron aún más por ello. La idea de que la riqueza y la espiritualidad no pueden coexistir es uno de los mayores errores. La misma Biblia nos presenta ejemplos de hombres que fueron extremadamente prósperos sin perder su fe. Abraham, por ejemplo, fue bendecido con grandes rebaños, tierras y oro, pero su devoción a Dios siempre estuvo por encima de sus posesiones. Job lo perdió todo, pero permaneció firme y luego recibió el doble. Y Salomón, con su sabiduría, se convirtió en el hombre más rico de su época. La cuestión nunca ha sido el dinero en sí, sino la manera en que se administra. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos? Que la prosperidad puede ser un reflejo de la obediencia y la alineación con los principios divinos. Abraham siguió el llamado de Dios y su fidelidad lo llevó a una abundancia incomparable. Job, incluso en medio del dolor, no se dejó corromper y su paciencia fue recompensada. Salomón pidió sabiduría antes que riqueza y como resultado recibió ambas. El secreto no está en rechazar la prosperidad, sino en usarla con propósito y responsabilidad. Muchas personas ven el dinero solo como un medio de consumo, pero la Biblia nos muestra que también puede ser una herramienta para construir algo más grande. Abraham no solo acumuló riquezas, sino que también fue una bendición para otros. Hoy en día, este principio se puede aplicar invirtiendo en negocios que generen empleos, apoyando proyectos sociales o incluso ayudando a la familia a tener una vida más digna. La prosperidad con propósito siempre trae crecimiento, tanto material como espiritual. Si hombres como Abraham, Job y Salomón prosperaron sin desviarse de la fe, ¿por qué tantas personas siguen creyendo que la riqueza es algo malo? La respuesta está en la falta de conocimiento sobre cómo gestionar el dinero con sabiduría. Y es precisamente por eso que la educación financiera se convierte en un pilar esencial para cualquier persona que quiera construir una vida próspera y alineada con los principios de Dios. La Biblia es clara al afirmar: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. Proverbios 4:7.
Sin conocimiento financiero, cualquier riqueza puede esfumarse rápidamente. Muchos creen que ganar más dinero es la solución a todos los problemas, pero sin educación financiera, incluso una gran fortuna puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No es cuánto ganas lo que determina el éxito financiero, sino cómo administras y multiplicas ese dinero. Salomón no solo acumuló riquezas, sino que también enseñó cómo manejarlas, y este principio sigue vigente hasta hoy. Las personas sin educación financiera viven atrapadas en el ciclo de la escasez. Trabajan duro, gastan todo y nunca logran construir un patrimonio. En cambio, quienes entienden los principios de la inversión, el control de gastos y la generación de ingresos pueden construir una vida próspera. Un ejemplo: si alguien recibe un aumento de sueldo y de inmediato eleva su estilo de vida en lugar de invertir, seguirá atrapado en la misma realidad financiera. Aprender a manejar el dinero no es un lujo, es una necesidad. Libros como El hombre más rico de Babilonia y Los secretos de la mente millonaria ofrecen estrategias prácticas para ahorrar, invertir y construir un futuro sólido. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Evitar deudas innecesarias, crear un fondo de emergencia y aprender sobre activos financieros son pasos esenciales para quienes desean libertad financiera. Y todo comienza con la búsqueda del conocimiento adecuado. Sin educación financiera, la prosperidad nunca será duradera. No basta con desear riqueza, se necesita sabiduría para administrarla. Después de todo, ¿cuántas personas han ganado mucho dinero y lo han perdido todo por falta de preparación? Y aquí entra un punto clave. No solo se trata de aprender sobre el dinero, sino de saber cómo gestionarlo correctamente. Ganar dinero es una cosa, saber administrarlo es otra completamente diferente. ¿Has escuchado historias de personas que ganaron la lotería y pocos años después lo perdieron todo? Esto sucede porque la riqueza sin control financiero es como un balde con agujeros. Por más que se llene, nunca se mantiene lleno. Salomón nos enseña que la verdadera prosperidad no está solo en adquirir riquezas, sino en saber utilizarlas de manera estratégica. Muchas personas creen que si ganaran más dinero, sus problemas financieros desaparecerían. Pero la realidad es que, sin una buena administración, cualquier aumento de ingresos será consumido rápidamente. El secreto está en aprender a dirigir el dinero de manera inteligente, un presupuesto bien planificado, la construcción de un fondo de emergencia y las inversiones sólidas son indispensables para alcanzar la libertad financiera. El problema no es ganar poco, sino gastar sin planificación. ¿Quieres un ejemplo práctico? Imagina que alguien recibe un bono en el trabajo. Si esa persona solo lo gasta en bienes de consumo, nada cambiará en su vida financiera. Pero si invierte una parte en activos como fondos inmobiliarios o acciones de empresas sólidas, estará sembrando una cosecha futura. Pequeños hábitos, como registrar gastos, evitar compras impulsivas y buscar formas de hacer que el dinero genere más dinero, marcan una gran diferencia a largo plazo. La buena administración del dinero es un reflejo de la sabiduría. Quienes dominan sus finanzas no viven esclavos del salario, sino que crean un camino hacia una prosperidad constante. Y es precisamente esta mentalidad la que lleva al siguiente paso: desarrollar una mentalidad emprendedora en la que el dinero no es solo algo que se gana, sino algo que se multiplica. Salomón, en Proverbios, compara la sabiduría financiera con la diligencia de la hormiga. Observa que la hormiga trabaja sin necesidad de supervisión, almacena en el momento adecuado y nunca pasa necesidad. Este principio es la base del emprendimiento. Actuar con visión, disciplina y estrategia para construir algo duradero. Mientras muchos esperan un aumento salarial o un golpe de suerte, los emprendedores toman el control de sus finanzas,
y crean sus propias oportunidades. Tener una mentalidad emprendedora no significa necesariamente abrir un negocio, sino ver el dinero de manera estratégica. Quien piensa como un emprendedor busca multiplicar recursos, encontrar soluciones y aportar valor al mercado. Piensa en esto. Mientras algunos solo gastan, otros invierten en habilidades, crean conexiones y convierten su conocimiento en ingresos. Un fotógrafo que usa su tiempo libre para ofrecer servicios o alguien que transforma un pasatiempo en una fuente de ganancias ya está actuando con mentalidad emprendedora. La gran diferencia de los emprendedores es la proactividad. No esperan condiciones perfectas para actuar, crean caminos incluso en medio de los desafíos. Si hay un problema financiero, en lugar de quejarse, buscan formas de generar ingresos extra, reducir gastos innecesarios y encontrar oportunidades. Grandes negocios han surgido en tiempos difíciles. Airbnb, por ejemplo, nació de la necesidad de sus fundadores de pagar el alquiler. La creatividad y la persistencia son claves para quienes desean prosperar. Una vez que se adopta la mentalidad emprendedora, las posibilidades de crecimiento se expanden. La estabilidad financiera deja de depender de un solo salario y comienza a construirse con múltiples fuentes de ingresos. Y esta diversificación no es solo una estrategia inteligente, sino un principio esencial para quienes buscan alcanzar una verdadera libertad financiera. Depender de una sola fuente de ingresos es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. Si algo sale mal, la caída puede ser fatal para las finanzas. Salomón, con su sabiduría, ya advertía sobre la importancia de diversificar. Reparte lo que tienes entre 7 y hasta 8, pues no sabes qué desgracia puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Este principio sigue vigente hoy en día. Quien aprende a generar múltiples fuentes de ingresos reduce riesgos y fortalece su estabilidad financiera. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida real? La respuesta está en la diversificación. En lugar de depender solo del salario, ¿qué tal invertir una parte en activos financieros como acciones o fondos inmobiliarios? O transformar un pasatiempo en una fuente de ingresos. Hoy existen muchas posibilidades. Vender productos digitales, crear un canal de YouTube, invertir en dividendos o incluso rentar una propiedad. Pequeños pasos pueden generar ingresos extra que con el tiempo podrían convertirse en la fuente principal. El error de muchos es pensar que solo los ricos pueden invertir y diversificar. En realidad, cualquier persona puede empezar, incluso con poco capital. La clave está en la disciplina y la paciencia. Un ejemplo, quien invierte 200 pesos al mes en activos con interés compuesto puede, con el tiempo, construir una fuente de ingresos pasivos significativa. Lo importante no es cuánto se tiene para empezar, sino la constancia en el proceso. Cuando se aprende a generar ingresos de diversas formas, el miedo a perder un empleo o enfrentar crisis financieras disminuye. La libertad financiera no se trata solo de ganar más, sino de construir un flujo de dinero constante que siga llegando sin depender de tu esfuerzo diario. Y una de las mejores maneras de lograrlo es convertir pasiones y habilidades en fuentes de ingresos. Muchos creen que ganar dinero significa renunciar a lo que aman para hacer algo únicamente lucrativo. Pero, ¿y si tu pasión pudiera convertirse en una fuente de ingresos? Salomón nos enseña que todo trabajo bien hecho trae recompensas. ¿Has visto a un hombre diligente en su obra? Estará delante de los reyes, no permanecerá entre los de baja condición. Proverbios 22:29. Cuando alguien se dedica con excelencia a lo que ama, el mercado reconoce ese valor y está dispuesto a pagar por ello. El gran error es pensar que solo las profesiones tradicionales pueden generar riqueza.
En realidad, cualquier habilidad puede convertirse en un negocio. Un músico puede vender cursos en línea, un diseñador puede crear gráficos para empresas, alguien que disfruta cocinar puede monetizar recetas en YouTube. El secreto está en identificar cómo lo que haces bien puede resolver un problema o aportar valor a otras personas. Quien domina esta mentalidad logra transformar su pasión en oportunidad. Pero no basta solo con disfrutar algo. También se necesita estrategia. Muchos intentan monetizar sus pasiones sin planificación y terminan abandonando. Lo ideal es empezar en pequeño, validar la idea y expandirse gradualmente. Si te gusta escribir, ¿por qué no crear un blog o publicar un libro digital? Si te apasiona enseñar, plataformas como Hotmart permiten vender cursos en línea. Hoy en día, Internet ha abierto un mundo de posibilidades para convertir talento en ingresos. Cuando se aprende a ganar dinero haciendo lo que amas, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una misión, y más aún, abre las puertas a una vida más libre y alineada con tu propósito. Pero el camino no siempre será fácil. Habrá desafíos, y es ahí donde la resiliencia y la adaptabilidad marcan la diferencia. El camino hacia el éxito financiero no es lineal. Desafíos, crisis y obstáculos son inevitables. Pero la diferencia entre quienes prosperan y quienes se rinden está en la capacidad de adaptarse y persistir. Salomón nos enseña que el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Proverbios 24:16, lo que significa que la verdadera fuerza está en seguir avanzando, incluso cuando todo parece complicado. La riqueza no se construye de la noche a la mañana, y quienes entienden esto saben que cada dificultad trae una lección valiosa. Muchos se rinden ante el primer fracaso financiero, ya sea una mala inversión, una deuda inesperada o un negocio que no funcionó. Pero quienes desarrollan resiliencia ven estos momentos como aprendizaje, no como derrota. Grandes emprendedores como Steve Jobs y Walt Disney pasaron por bancarrotas antes de alcanzar el éxito. La diferencia fue su mentalidad de aprendizaje continuo y su disposición para ajustar sus estrategias cada vez que fue necesario. La adaptabilidad también es clave. El mundo financiero cambia rápidamente y quienes no siguen el ritmo de esas transformaciones quedan rezagados. Quienes tenían un videoclub y no vieron venir el auge del streaming, vieron desaparecer su negocio. Quienes insistieron en métodos obsoletos en el mercado perdieron espacio frente a competidores más ágiles. La lección aquí es clara. Hay que estar atento a los cambios, aprender nuevas habilidades y reinventarse siempre que sea necesario. Persistencia y flexibilidad van de la mano. Quien aprende a levantarse tras una caída y a ver oportunidades en tiempos difíciles se vuelve inquebrantable. Y es precisamente en los momentos de crisis donde surgen algunas de las mayores oportunidades financieras. La mayoría de las personas ve las crisis como tiempos de pérdida y dificultad, pero aquellos que entienden los principios de la sabiduría financiera saben que momentos así pueden ser las mayores oportunidades de crecimiento. Salomón nos enseña que el prudente ve el peligro y se refugia, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Proverbios 22:3. Es decir, mientras muchos caen en la desesperación, quienes se preparan logran encontrar nuevas formas de prosperar. Si miramos la historia, veremos que muchas grandes empresas surgieron en tiempos difíciles. Airbnb nació en la crisis de 2008, cuando sus fundadores vieron que podían ayudar a las personas a ganar dinero rentando habitaciones vacías. Uber creció cuando el desempleo llevó a muchas personas a buscar alternativas de ingresos manejando. En tiempos de crisis surgen nuevas necesidades y quienes están atentos pueden convertir los problemas en oportunidades.
Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida real? Lo primero es no actuar con miedo. En tiempos difíciles, en lugar de recortar inversiones y entrar en modo de supervivencia, los sabios buscan formas de expandirse. Quienes entienden el mercado financiero saben que precisamente en las crisis surgen las mejores oportunidades de inversión. Acciones de empresas sólidas, bienes raíces y negocios prometedores suelen estar más accesibles en estos periodos. Aquellos que pueden ver más allá del caos y actuar con sabiduría son los que cosechan las mayores recompensas. La prosperidad no solo proviene de tiempos fáciles, sino de la capacidad de tomar buenas decisiones cuando todo parece inestable. Y aquí entra un principio poderoso: fe y acción. Porque la verdadera prosperidad no solo requiere visión y estrategia, sino también confianza y determinación para seguir adelante. Muchas personas oran pidiendo prosperidad, pero olvidan que la verdadera fe requiere acción. Salomón enseña que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. El alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Es decir, no basta con creer que Dios quiere bendecirte financieramente, hay que actuar de manera intencional para que esa prosperidad se manifieste. La fe sin obras es estancamiento, y quien desea abundancia necesita combinar confianza en Dios con acciones concretas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tomaron la iniciativa y fueron recompensadas. José, aun siendo injustamente tratado, siguió trabajando con excelencia hasta convertirse en gobernador de Egipto. La viuda de Sarepta obedeció la instrucción del profeta Elías y su provisión fue multiplicada. El siervo que multiplicó sus talentos fue elogiado, mientras que el que enterró el dinero por miedo fue reprendido. Estos ejemplos muestran que Dios honra a quienes actúan con sabiduría y diligencia. Pero, ¿cómo aplicar este principio hoy? Lo primero es dejar de esperar condiciones perfectas para comenzar. ¿Quieres invertir? Empieza con poco. ¿Quieres emprender? Usa los recursos que tienes. ¿Quieres salir de deudas? Organiza tus finanzas y adopta hábitos más inteligentes. La fe no significa esperar milagros sin esfuerzo, sino caminar creyendo que Dios abrirá las puertas en el momento indicado. Las oportunidades llegan para quienes están listos para aprovecharlas. Ahora que has entendido que la prosperidad no es un pecado, sino un principio bíblico cuando está alineado con el propósito correcto, te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo atrapado en creencias limitantes o aplicarás los principios de la sabiduría financiera para transformar tu vida? Dios te ha dado talentos, inteligencia y oportunidades, y ahora depende de ti decidir cómo usarlos. Si quieres salir del ciclo de escasez y comenzar a construir riqueza con propósito, el primer paso es poner en práctica estos principios. ¿Has pensado en aprender sobre inversiones, generar nuevas fuentes de ingresos o cambiar tu mentalidad financiera? ¿Qué te está deteniendo? El momento de actuar es ahora. Y recuerda, el conocimiento sin acción no produce resultados. Dios no hará por ti lo que está en tus manos hacer. Así que, si este contenido tuvo sentido para ti, cuéntame en los comentarios cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste. Quiero saber cómo este mensaje impactó tu visión sobre el dinero y la fe. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesita entender que la prosperidad y la espiritualidad pueden ir de la mano. Nos vemos en el próximo video.